Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar la palabra de Dios. Hoy nos toca San Lucas capítulo 20, del versículo 1 hasta 18. Voy a leer. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?». Respondiendo Jesús les dijo: «Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: «Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean, a él le tendrán respeto». Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: «Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra». Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: «Dios nos libre». Pero él, mirándolos, dijo: «¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará». Hasta el versículo 18 he leído. Cuando nosotros podíamos averiguar en el capítulo 19 de San Lucas, estaba hablando el tiempo futuro que iba a destruir el templo de Dios y también la ciudad de Jerusalén.
Creo que año 70 después de Cristo ya había llegado muchos soldados de Roma por medio de general Titus, rodeaban muchos días y luego destruyeron. Por fin destruyó el templo de Dios y atraparon a los judíos llevando a Europa. Durante casi como 2000 años, en el año 1948, por ahí ya fue establecido como independizado Israel, como el día 14 de mayo, si no me equivoco. Significa que Jesucristo ya sabía de lo que iba a surgir, cosas. Imagínense, ¿no? Durante 2000 años, ellos no tenían presidente, ni rey, gobierno. ¿Sabe qué? Cuando uno pierde territorio, pueblo, también y el líder como presidente o rey, ya no tiene sentido nada. Nadie puede reconocer. ¿De dónde viene mi país? No tengo. ¿Qué? Totalmente será ilegal, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando yo vine acá a Chile desde 2014, ya tenía que solucionar la visa para tener cédula chilena temporada. En aquel entonces, sí o sí, ellos me pedían documentos, fotocopia de pasaporte, antecedente que no había cometido nada, tampoco ilegal. Estas cosas estaba investigando y luego me dio la visa como 1 año, 2 años, etcétera, ¿no? Pero en este momento, últimamente, ¿no? Hace 3 días atrás, nuestro matrimonio fuimos a la oficina de inmigración donde hace registro civil. Ya no me pedía nada de documento de Corea del Sur, ni pasaporte, solamente recibiendo mi cédula chilena y luego me cobró poquito dinero y como $6 y luego ya hizo foto y para hacer plástico de cédula y creo que pasando de un mes por ahí ya va a llegar en la oficina de una municipalidad de nosotros. Significa que ya para adaptar o ser inmigrante de otros países, sí o sí tiene que tener documento, es respalda. Sin tener documento, entonces ya como si fuera ilegal, no tampoco ilegal, sino que ya no tiene identidad. Estas personas, ya cuando sea asesinado, nadie puede ser responsable. ¿Sabes? Hace pocos días atrás, como en Medio Oriental, un país se llama Afganistán, durante 20 años estaba dominando, ayudando los soldados de Estados Unidos, pero de repente informó que iba a retirar. ¿Sabe qué? Antes de informar de esta noticia, todavía estaban funcionando embajada de Estados Unidos, de Corea y muchos países que funcionaban. Y también muchos ciudadanos de Corea del Sur y otros países ya estaban. Pero de repente retiraron todo completo. Por causa de eso, ¿no? Se quedó muchos pueblos de los países. Por esa razón, el gobierno de Corea del Sur preparó avión y también los soldados con el gran proyecto
para traer los que apoyaron en la embajada de Corea del Sur en Afganistán y los que estaban trabajando, apoyando, ayudando, ¿no? Por la promesa ya tenían que traer por avión hacia Corea del Sur. Pero ya el gobierno de Talibán de Afganistán ya estaba conquistado hasta aeropuerto. Entre los soldados de Afganistán ya está controlando, no estaba dando permiso para bajar el avión y para llevar la gente. Pero el gobierno de Corea del Sur, enviando una persona como cónsul que estaba trabajando, tal persona había ya trasladado a Corea del Sur, pero para traer casi 350 personas, ya él tenía que llegar con los soldados. Y luego llamando secretamente a los como personas de Afganistán que habían apoyado a Corea del Sur, juntaron ellos y luego preparando bus grande, ómnibus, y quería recibir el apoyo de los soldados de Estados Unidos. Todavía ellos no han retirado algunos. Por causa de eso, grupo de Talibán estaba permitido, ¿no? De los soldados de Estados Unidos iba a salvar, no iba a atrapar. Por causa de eso, un soldado que tiene rango alta ya acompañaba en el bus de nosotros y todos llegaron al aeropuerto tomando el avión que había enviado el gobierno y salvaron. Y luego regresaron a Corea del Sur. Ahora ya está reposando en una ciudad de Corea del Sur. Imagínense, ¿no? Un país o un gobierno fuerte no deja ni una persona que está atrapada en otros países. Además, el gobierno de Japón envió, como igual que nosotros, el avión grande, ¿no? ¿Sabe que cuántas personas salvaron? Solamente una persona. Una persona podía llevar su ciudadano. Porque era difícil. Como si fuera guerra. Así tenía que ingresar y llevar secretamente la gente. Y luego se cerró toda parte. Entonces Jesucristo estaba llorando. ¿Por qué? Ya los pueblos de Israel un día iban a perder su territorio, su gobierno, ya rey, ya no se quedará nada de profeta. Sin tener el profeta, sin tener el siervo de Dios durante 2000 años por ahí, iban a recibir sufrimiento y también menosprecia del mundo. También por medio de Hitler, Adolfo Hitler, fueron asesinados uno de 3 millones de personas, así dicen, ¿no? En la época de Segunda Guerra Mundial ya fueron asesinados. Porque ya nadie puede reclamar y nadie puede salvarlo. Porque sin tener gobierno, sin tener territorio, sin tener pueblo, se llama insignificante. Aunque son inteligentes cada uno, aunque son sabios, no importa eso. Por eso cada uno ya tiene que tener identidad. La identidad es muy importante. Jesucristo lloraba porque ya sabía que iba a surgir en la vida de los judíos. Por eso está comparando esta palabra, ¿no? Para que entendieran los judíos. Dios, como si fuera el amo de la viña, el dueño de la viña, preparó el terreno, cultivando la vid,
y también preparando torre, y todo preparó. Pasando tiempo, él fue a otro lado. No podía regresar fácilmente por la distancia, por eso enviando sus siervos para recibir cosecha, poquito nomás. Pero los labradores mataron y golpearon 3 veces y luego por fin envió su hijo amado, porque iba a aceptar su hijo como si fuera el dueño, pero ellos mataron. ¿Qué es lo que estaba sintiendo Jesucristo? Durante muchos años, desde Abraham, Dios estaba dando la gracia, bendición a los pueblos de Israel y luego estableció la promesa por medio de Abraham que iba a dar la tierra de Canaán, generación en generación. En aquel entonces ya los pueblos de Israel tenían que obedecer ante la palabra de Dios, tenían que adorar al Señor, tenían que amar a Dios, pero en vez de amar a Dios, ellos inclinaron sus corazones hacia los ídolos. Además, mataban muchos profetas que Dios les enviaba. Por fin, Dios preparó su Hijo amado, Jesucristo, como Salvador, que iba a quitar el pecado de ellos y del mundo también, para ser crucificado, para cancelar el pecado de ellos, pero ellos rechazaron y mataron. Aunque Jesucristo todavía no ha muerto, pero sabía que iba a ser crucificado, iba a recibir molestia, insulto por los judíos. Se quedó gran lástima en el corazón de Jesucristo al ver los judíos. En este momento los judíos se estaban preguntando. ¿Qué es lo que estaba preguntando? ¿Quién le dio autoridad para hacer estas cosas? Qué raro, ¿no? Totalmente al contrario. Jesucristo tenía gran lástima al ver los judíos que va a recibir gran angustia, asesino, y luego ya molestia del mundo, menospreciar del mundo, llorando, teniendo gemido de corazón, pero entre ellos, como decían, que le dio autoridad para hacer estas cosas, para sanar a los enfermos, para predicar, para montar el asno. ¿Y por qué está ingresando con asno a la ciudad? Y también por qué la gente está alabando. Toda la cosa les molestaba mucho. Aunque ellos el día de reposo estaba alabando, ofrendando, llorando y orando al Señor, leyendo la Biblia. Aparentemente todos son buenos, todos son fieles ante Dios, pero en la realidad eran malditos. Malditos, porque no querían saber la voluntad de Dios, tampoco querían aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es decir, que nunca había sentido como pecador. Por eso Jesucristo estaba diciendo: yo no he venido al mundo para llamar a los justos, sino a los pecadores, para que sean arrepentidos de sus pecados. ¿Qué es lo que estaba hablando Jesucristo? Dios me envió. Dios me dio esta oportunidad y autoridad para que yo pueda mostrar ante ustedes, para que conozcan a mí como Salvador. Jesucristo estaba hablando eso. Pero entre muchos
judíos. Estaban burlando, estaban menospreciando. Por eso Jesucristo les preguntó, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde vino? ¿De dónde? Entre ellos, los judíos estaban discutiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que decir? Responder. Si nosotros podemos decir que ya vino del cielo el bautismo de Juan el Bautista. En aquel entonces, iba a preguntar otra vez Jesucristo, ¿por qué ustedes no recibieron bautismo? Porque la verdad que ellos no recibieron bautismo entre los fariseos. ¿Por qué? Nunca habían sido como pecadores. ¿Por qué? Siempre ellos estaban comparando con los pecadores. Yo soy mejor, yo no cometí. Por causa de eso, Dios les reconoce como justos de ninguna manera. Para Dios, lo mismo. Todo lo que están esforzando, guardando mandamiento y lo que están cometiendo son iguales. ¿Por qué? Por su obra nadie puede ser salvo. Por su obra nadie puede ser justificado. Fuera de la sangre de Jesucristo nadie puede ser salvo. Eso es la verdad. Si hubiera venido la voluntad de ser humano, entonces iba a matar, así dice, iba a apedrear a nosotros entre los pueblos. Es un pecado que necesita ser muerto, así ellos estaban comentando, ¿no? La verdad que todos los pueblos de Israel, fuera de fariseos, creían que Juan el Bautista era siervo de Dios. Juan el Bautista, él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero menos solamente el grupo de los que estaban andando como líderes, fariseos, saduceos, escribas y luego sacerdotes. Todos son líderes en esa época, pero la mayoría de gente rechazaban. Por fin ellos mataron a Jesucristo. Significa que nosotros, cuando podemos sentir como pecador, automáticamente nosotros buscamos la gracia del Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios puede recibir el perdón de los pecados. Pero Satanás, ¿cómo engaña a la gente? Tú eres bueno, tú eres muy inteligente, tú eres bondadoso. Siempre alaba, siempre enaltece Satanás al corazón del ser humano. Pero uno que quiere mantener la vida de creencia siempre rechaza orgullo, altanería, y luego puede sentir: yo soy nada, nadie. Hay una canción, se dice, ¿no? Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay nada. Me olvidé. No. Sin Cristo. Así dice, sin Cristo, sin Cristo. No es nada. Sin Cristo, nosotros somos malditos. Sin Cristo, no podemos hacer nada. Eso es nuestra identidad. Por eso, siendo la oveja, sí o sí tiene que buscar al pastor. Porque nosotros todos somos ovejas. Por eso necesitamos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos recibir su guía. Necesitamos su ayuda. Necesitamos su poder. Mientras tanto que estamos aprendiendo la palabra de Dios, espero que no tengan orgullo,
sino que tengan humildad para mantener nuestro corazón. En aquel entonces Dios va a bendecir a cada uno de nosotros. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque el día de hoy también Dios nos bendijo por esta palabra. Realmente nosotros éramos como igual que los fariseos. Queríamos cumplir el mandamiento de Dios. Queríamos establecer nuestra obra. Nosotros queríamos recibir la salvación por cumplimiento de mandamiento. Pero la verdad que nosotros no podíamos hacer nada. Por eso Dios nos dio la gracia, el perdón de los pecados, nuevos nacimientos. Señor, gracias por haber escogido a cada uno de nosotros. En esta noche, espero que nos bendiga, Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.